En el hombre hay un deseo de conocer que no tiene ningún animal. El universo comenzó hace aproximadamente 14.000 millones de años. El universo hoy contiene estrellas, las vemos a simple vista, las vemos con telescopios, contiene enormes aglomeraciones de estrellas que llamamos galaxias, y alrededor de las estrellas puede también haber planetas, y alrededor de los planetas puede haber satélites, de modo que hay una variedad de objetos. Y queremos saber por qué se producen y cómo se producen todos esos objetos. En el universo, todo lo que ocurre porque hay fuerzas. La fuerza de la gravedad, por ejemplo, que lleva a que las cosas se junten. Es una atracción. Hay otra fuerza que llamamos la fuerza electromagnética, que quiere decir que tiene unas propiedades eléctricas, la materia, que también dan lugar a magnetismo, que es lo que produce los imanes, y por esas fuerzas eléctricas, partículas se pueden juntar y se atraen para formar grupos de partículas que llamamos átomos o moléculas. Y las moléculas se pueden juntar para formar luego sólidos, líquidos o gases. Pues bien, hay esas dos grandes fuerzas que llevan a estructurar a la materia. Hay otras dos fuerzas que solo funcionan dentro del núcleo del átomo. Se llaman por eso fuerzas nucleares. Y esas pueden unir partículas para formar átomos de distinto tipo. Pues bien, ¿cómo empieza el universo a formar todas estas cosas? Al principio, después de la gran explosión, había una nube de alta temperatura, de miles de grados de temperatura, que era solamente hidrógeno y helio. Cuando se fue enfriando mucho la nube, entonces la fuerza gravitatoria en algún sitio producía una condensación. Los gases se atraían y se comprimían, y al comprimirse los gases se calientan. Entonces puede alcanzar en el centro una temperatura muy elevada, una temperatura que puede ser de más de 10 millones de grados. Fijaos en lo que estoy diciendo, millones de grados. Cuando hay una temperatura de miles de grados, ya podemos tener el hierro como un líquido. Y si elevamos la temperatura todavía más, el hierro mismo sería un gas. Y eso sería solo con miles de grados. Pues bien, estamos hablando de millones de grados. Cuando esa temperatura se alcanza en el centro de una nube que se contrae, empiezan a darse reacciones nucleares, como las que se dan en una bomba de hidrógeno. Y entonces el hidrógeno se une, hay una reacción que convierte el hidrógeno en helio, y en esa reacción se produce luz y calor, se produce energía. Eso es una estrella. Es un reactor nuclear como una bomba de hidrógeno constante en donde se está convirtiendo hidrógeno en helio. Y para que eso ocurra, tiene que ser una temperatura por lo menos de 10 millones de grados. Ahora ya sabemos pues cómo se forma una estrella. Tiene que haber una nube enorme que pesa a lo mejor pues 1 millón de veces más que la Tierra,
que se contrae y cuando en el centro se alcanza esa temperatura tan elevada, empiezan las reacciones nucleares y la estrella brilla. Y brilla mientras tiene combustible. El Sol se formó así, y se formó así hace aproximadamente 5.000 millones de años. Y lleva funcionando todo ese tiempo. Y todavía le quedan miles de millones de años por delante. De los gases y de todo el material alrededor de esa estrella que se forma, pueden formarse otros cuerpos más pequeños. Y estos serían los planetas. Y se forman también otros cuerpos más pequeños que planetas, que les llamamos asteroides, cometas. Todo eso se puede ir formando al mismo tiempo que se forma una estrella. Y claro, las estrellas, unas se forman de una nube mayor, otras de una nube menor. Entonces tenemos estrellas que pesan como 1 millón de veces más que la Tierra, otras pesan 30 millones de veces más que la Tierra, incluso hasta 100 millones de veces más que la Tierra. En cambio, las más pequeñas a lo mejor pesan solamente unos 1.000 o 10.000 veces más que la Tierra, que parece poco cuando se habla de una estrella. Pero el Sol es una estrella mayor que la mayoría. Y una estrella demasiado grande se quema muy pronto, porque la temperatura en el centro es muy elevada y entonces se gasta el combustible muy aprisa. En cambio, las estrellas más pequeñas duran mucho tiempo, porque están gastando muy poco combustible, dando muy poca luz y calor, y por eso pueden durar mucho. Pero todas las estrellas se tienen que formar por un proceso de contracción de una nube, y si hay una nube enorme, entonces se pueden formar simultáneamente muchas estrellas. Generalmente en astronomía encontramos lo que llamamos cúmulos de estrellas, que se han formado de una gran nube, a lo mejor 100, 200 estrellas al mismo tiempo. Y si hay muchos de estos cúmulos, pueden juntarse para formar lo que llamamos una galaxia, que es como una gran ciudad con miles de millones de estrellas. De modo que ya tenemos una idea de cómo se forman todos estos elementos que encontramos en el universo. Galaxias, estrellas y planetas se forman por la fuerza de la gravedad que une materias para dar lugar a centros donde la temperatura permite que haya reacciones nucleares. Ya sabemos entonces por qué brilla el Sol, porque es un horno nuclear, es como una bomba de hidrógeno que está quemando cada segundo 800 millones de toneladas de hidrógeno. Imaginaos lo que eso es. Y toda esa luz y calor se produce en el centro del Sol, tarda mucho luego en llegar hasta la superficie, pero una vez que llega a la superficie ya no es la luz de una reacción nuclear que nos quemaría, sino que es luz y calor que puede permitir que exista la vida en la Tierra y que puede naturalmente mantener a la Tierra como un lugar propio para la vida durante miles de millones de años. Y así ha ocurrido en el sistema solar.